Hola, Carmen, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Hugo nomás no se mete a Classroom. ¿Hugo o más bien es Hugo sí estaba, ¿no? Me dijo de Esteban, ¿no, maestra? No, digo que Hugo no se ha metido porque ya está el link y no, que dice que todavía no está. Ah, ok. Dice que ya lo vio, ya. Luego está en Classroom, siempre se los pongo en Classroom. Es más, primero voy al agua y ya está Classroom activo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, maestra, ¿usted? Bien, ya casi finalizando mis horas laborales. Ya casi, ¿no? ¿Es Ya nuestra casi. última clase? No, tengo ¿Usted la que sigue y vámonos. Ahora sí, temprano. profe, está en la escuela, ¿verdad? Sí, acá estoy. Es que Muy bien, qué bueno. mi internet todavía no está bien. Por eso Bueno, pues mejor igual, me viene. Sí, y aquí también como claro. que en ratos falla, ¿eh? Porque ya no me dejaba abrir la presentación y yo, pues mejor compartan y pónganmela y no, tampoco los dejaba. Pero ya. Así es, está chafa el internet en todos lados. Así pasa. Ay, no, pero pues ni modo. Y si no lo pagas, pues te quedas hasta sin cable, ¿eh? Así es. Está Esteban. Maestra, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde andas, Esteban? En función otra vez, maestra. Otra vez. Ay, bueno. Pues tú disfruta. No, ¿cuál disfruto? Estoy trabajando. Disfruta como Hugo, que está de descanso hoy. Ah, ¿quién fuera él? Solo un rato. Y hará todo el quehacer. Bueno. Bueno, chicos, pues bueno, de la clase pasada, ¿tienen alguna duda de qué significa la lingüística? ¿Alguien que tenga qué significa la lingüística? ¿Dudas? Quedamos que es la ciencia que estudia ¿qué? La lengua, su evolución, su historia, y se divide en tres. ¿Cuál era? Híjole, a ver los apuntes, saquen los apuntes, a ver, a ver. Les voy a soplar una. Macro y microlingüística. Dice Carmen, esa era En teórica, en sincrónica, en macro y microlingüística. microlingüística. Muy bien, gracias. Pues hoy vamos, Me ganaron, apenas lo iba a decir. dice Hugo, por fin iba ganando los 10 puntos. No, ¿verdad? Y ni modo. Bueno, ahora sí vamos a ver por qué se le considera la lingüística como una ciencia, que es la pregunta que van a resolver al terminar la clase. ¿Por qué se le llama a la lingüística como parte de una ciencia? Anteriormente, les platico, no era considerado una ciencia, solamente era una investigación que estaba llevándose a cabo en el desarrollo de las lenguas. Por ejemplo, un antropólogo decía, bueno, voy a estudiar las lenguas, el arqueólogo lo mismo, descubrí tal lengua, pero hasta ahí quedaba, nada más buscaban parte de. Cuando se convierte en una ciencia es cuando realmente tiene la función de qué pasó antes de que fuera la lengua que encontramos, de dónde viene, quiénes lo hablaban, cuántos habitantes lo hablaban, en qué situación geográfica está esa lengua. ¿Por qué, por ejemplo, la lengua germánica, que es la alemana, por qué es la madre de la lengua del inglés? ¿Sí sabían eso? Que la alemana es la mamá del inglés de Gran Bretaña y del inglés de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué surge? ¿Por qué? Por los rasgos. Vamos a ver durante el curso qué sucedió. Cuando estemos en el último módulo, yo creo la próxima semana, les voy a entregar, vamos a hacer unas rifas aquí, se van a ganar un tema para exponer, no creo que se van a ganar un 10, un auto, se van a ganar un tema que van a investigar de la ciencia y la evolución de un lenguaje. Entre ellas está el español, está el italiano, está el alemán, está el armenio, está el hitita, entre otros, que vamos a ver su surgimiento, la evolución, la extinción, como por ejemplo de la hitita,
que fue extinguida por los egipcios cuando los conquistaron y absorben los hititas, se come la lengua y muere, pero tiene los rasgos de los egipcios en ciertas palabras. Vamos a ver por qué ahora se le llama que es una ciencia. Vamos a ver si me deja la computadora también, porque hace rato no quería dejar que ni siquiera moviera la pantalla. Miren, ahora sí quiere. Con ustedes sí va a haber clases. Ah, no se crean, no, siempre va a haber clases. Tiene 3 fases antes del enfoque moderno. Uno, se le llama gramática griega y francesa. Eso lo pongo más chiquito así para ver bien la cara. Así se le clasifica en 3 partes. Uno, gramática, que ya vamos a ver qué es la gramática más adelante. Se le consideraba por las investigaciones griegas y las investigaciones francesas de su propio lenguaje, basado en la lógica y desinteresada de la lengua. Solamente voy a buscar la lógica de la coincidencia de esta palabra con esta otra palabra y nada más. No voy a buscar su origen, todavía no. Por eso es la primera etapa en la gramática. ¿Qué proponía? Dar reglas para distinguir las formas correctas e incorrectas de pronunciar y de escribir las palabras. Nada más. Es lo único que hacía en esta primera etapa. Las fases del enfoque moderno. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen apuntado? Muy bien. 2, filología. Y decimos, ¿qué es una filología? Les puse qué significa. Es la ciencia que estudia los textos escritos desde su estructura, evolución de una lengua, desarrollo histórico y cultural. ¿Sí? Todo, todo, todo. En esta segunda parte nace en Alejandría. ¿Dónde es Alejandría, Hugo? A ver, alguien que me diga dónde está ubicado Alejandría. ¿No es en Grecia, por allá? No, casi pegadito. ¿Dónde? Y pues yo me voy a quedar los 10 puntos otra vez. Qué lástima. No va a haber 10. Alejandría es parte de Roma. Cuando se clasifica la historia de las lenguas en la romana romántica, la de los ricos, y la vulgar, que es la de los pobres, la de los soldados, guerreros, gente de la calle. Ellos hacen estas 2 clasificaciones. Es la primera que hace estos 2 tipos de clasificaciones. La vulgar y la romántica. Por eso dicen, con razón, hay un ítalo romántico. ¿Qué es eso? Pues es esta división. Cuando ya se es corta. Tú, por tu lenguaje, por tu pronunciación. Acuérdense que también la lingüística es el movimiento gestual del cuerpo. Por medio de ella dicen, esta persona es de los románticos, de los de la alta clase, de la alta sociedad, de los estudiados. Y pues por cómo se expresa es de los vulgares. Entonces ahí, hasta ahorita tenemos esa concepción, así se dan cuenta ustedes. Híjole, esta persona es así, habla mucha grosería porque es una persona vulgar. Pero antes eran los pobres, no por sus groserías, era por ser pobres. O se le llama filología. Y la filología dice, bueno, ahora vamos a buscar por qué nacen estas 2 divisiones. ¿Por qué? Porque uno es de pobre, otro es de rico. ¿Por qué vulgar? Porque los vulgares se juntaban con los que hacen intercambios comerciales en otras ciudades, en otras fronteras, digámoslo así, naciones. Y se les pegaban ciertas palabras que aprendían. Y los románticos no. Se juntaban con gente de la alta sociedad, gente rica. Ellos no se juntaban con la gente pobre. Entonces hay una gran diferencia. En 1777 después fue creado por Friedrich Wolf y es el modelo actual de lo que es la filología. ¿Sí? Desde 1777 hasta ese momento, hasta el actual, se le llama filología a este tipo de investigación. Fija, interpreta y comenta también los textos, que es un punto muy importante. Antes no podías interpretar un texto de Shakespeare. Lo podías leer, pero no podías interpretarlo. No podías comentar alguna investigación o algún tema científico de aquella época, en esta época es cuando sale el Renacimiento. No podías criticar, no puedes hablar, no puedes decir, bueno, yo comento que, por ejemplo, los que han leído la Biblia, es que Moisés se pasaba con sus leyes. No sé si las han leído, que muy estricto y que esto y que otro, que hasta les cortaba las manos y que no sé qué. Qué estricto. No podías comentar, eso es la ley de Moisés. No, está bien. Y a partir de la filología, sí,
¿De dónde viene? Pues de la Biblia. ¿De dónde viene la Biblia? De tales escritores. ¿Quiénes son los escritores? Tales personas. ¿Quiénes eran? Tales personas. La filología ya se mete más a fondo. Ahora sí quiero ver de dónde evolucionó tu lenguaje. ¿Por qué la Biblia estaba en latín y ahora está en castellano? Cuando estaba Lutero era en latín, la gente no sabía leer y escribir, pues no sabían y les veían la cara. Y cuando él dice, no, mira, voy a comentar, voy a utilizar la filología antes de que se surgiera como una ciencia normal. Ahora sí te lo voy a traducir en alemán, ahora sí agárrense las leyes, porque ahora sí van a entender de que están hablando la Biblia, ¿no? Te están viendo la cara. Lo mismo aquí pasa, podemos comentar un X texto. Por ejemplo, ¿alguien ha leído un libro de García Márquez? ¿Alguna novela de García Márquez? ¿No? Mariana, Hugo, Esteban. ¿Alguien que haya leído algo sobre García Márquez? ¿Una novela? No, yo no. ¿No? Yo tampoco, maestra. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien ha leído No. alguien de Shakespeare? Carmen. Pues Romeo y Julieta, Romeo y pero no Julieta. así tal cual me agarré el libro, me sé la historia, pero no la he leído. No A la fondo leí. no. Aparte me da flojera porque está muy revoltosa, está muy pesada lo que he leído. Ok. Carmen ya dio su comentario, dijo que está pesada. Si se fijan, ella ya expresó su pensamiento. ¿Alguien más que haya leído? ¿Alguien que haya leído una novela o un cuento? ¿O la fábula? Por ejemplo, la fábula de la tortuga y quién? La liebre, ¿no? La liebre y la tortuga. ¿Qué piensas, Hugo, acerca de esa fábula? Pues no la he leído. Pero se la has escuchado, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Hugo reprobado de una vez. Es el más famoso de los Yo niños. como que me acuerdo que era una carrera, ¿no? O algo así. Exactamente, una carrera. ¿Y quién ganó al final? Ya, la tortuga. De la tortuga. ¿Por qué ganó la tortuga, Hugo? No sé, ahí sí A no sé, ver. pero sí me acuerdo con que ganó. A ver, Carmen, platícanos. ¿Por qué ganó la tortuga? Carmen quiere hablar, quiere comentar. Por ser consistente, por no parar en la carrera, por llevar siempre su meta en la mente y pues no tener flojera. O sea, es estar, por ser consistente, por ser. ¿Y la Por eso liebre? ganó. ¿La liebre por qué perdió? Por confiada, ¿Qué por dijo? presumida. Me voy a dormir, me duermo, al ratito despierto y así le gana la tortuga. ¿Qué dijo? Y no, se durmió de más y se quedó. Entonces, eso es, fíjense, eso es parte de la filología. Cuando leemos un cuento, una novela, una lengua sobre todo, y decimos, voy a investigar, cuando hagan esta parte de la filología en su temática de la rifa de temas, o sea, si tengo que buscar de dónde viene, por qué surge, por qué se le considera así, quién también la comparte, vamos a ver qué evolución. Ya en esta parte de la filología podemos descubrir qué sucede. Y en la primera, que ya vimos que era la gramática, no, solamente vas a leer y escribir y vas a pronunciar como es, más no vas a saber de dónde viene la palabra, no sé, la palabra comer, no sé, solamente la vas a repetir. Y a partir de la filología, quiero saber qué significa comer, por qué comer viene en esta oración. Quiero saber cómo evolucionó mi lengua. Quiero comentar tal novela, tal cuento. Por ejemplo, el cuento, la novela más bien, de Don Quijote de la Mancha, no sé si también la han leído, que está muy grande, está más grande que las de Shakespeare, Carmen. Con el puro prólogo de 85 páginas, tuve, y tal dice la maestra, váyase a leer la novela, y yo, ¿en serio? Bueno, tuve que leerla. Y al final fue un cuento, una novela, perdón, muy criticada en aquella época, y los filólogos la criticaron, porque decía, estás hablando de alucinaciones, estás hablando de cosas fantasiosas. Estás hablando de que el burro no sé qué era el último. Y total, que la película de Shrek también se basa un poco en la de Cervantes, en lo del burro y eso. Entonces, fue criticada, fue humillado, fue aplastado Cervantes en aquella época por los filólogos, no por la gente. Los filólogos dicen, estamos en contra de tú por tu pronunciación. No está bien porque estás utilizando tus términos.
Y así, cuando leemos una novela y de repente vemos que alguien escribe un texto, un cuento más moderno en nuestra época, una novela o algo, lo critican los filólogos. No estás utilizando las palabras correctas, Carmen. No sabes qué significa porque la pones. Nace la crítica de los textos antiguos y modernos. Aquí también muy importante, el filólogo, ¿qué hizo? A ver, si el egipcio existió, ¿quién estaba antes del egipcio? Y empiezan a los arqueólogos y los antropólogos a rascar, a buscar de dónde viene todo. ¿Sí? Esa es una parte muy interesante de la filología. La filología comparada o gramática comparada o comparativa es la tercera etapa, la tercera fase, cuando ya se le considera una ciencia. Aquí en 1816, por Franz Bopp, comparó el sánscrito con el germánico, griego, latín, español, etc. El sánscrito es la primera lengua del ser humano, para que lo apunten. Él encontró unas tablillas que hicieron los filólogos por ahí por Turquía. No sé si se dan la oportunidad de ver por ahí videos acerca de ellos. Y encuentran las primeras tablillas de piedra del sánscrito. Y en esas tablillas vienen letras y palabras que en el lenguaje griego clásico y medio, que es en esta época de 1816, se utilizan. Entonces el sánscrito es como el árbol genealógico. El sánscrito es la raíz y de ahí se divide en indoeuropeas, indolatinas, que lo vamos a ver más adelante, y viene el surgimiento del griego, latín, toda esa división. Es como yo le digo a los chicos cuando les toca la lingüística conmigo. ¿Han escuchado no el cuento, sino el relato de la Torre de Babel? ¿Alguien ha visto esa serie, esa película? ¿Ha visto algo acerca de ello? Hugo, ¿sí lo has visto, Hugo? No. ¿Cómo? Ay, Hugo, cero, ya, fuera. Ah, no te creas. Flor, ¿lo has leído? ¿Has visto? Acerca de ese documental, ¿Cuál, Mariana, de la Torre de Babel. cuál dijo, maestra? La Torre de Ah, Babel, no, de la Biblia. no lo he escuchado. Ay, como, No. ay, muchachas. Mariana, dice Carmen, se me hace que no mayo. A ver, Carmen, ¿de qué se trata? Tampoco muestra. Ahorita nos Pues vamos, yo ahorita como les que voy a me explicar. acuerdo, cuando fui al catecismo que me hablaron de ella, que se trata como de los pecados, ¿no? Y está como en niveles y no sé si sea eso, maestra, yo eso es como que me vino a la mente eso, ¿no? No, tarea, Entonces, búscale, no. tarea, buscar la historia de la Torre de Babel, apúntenlo, pero todos se los voy a explicar, porque se me van a ir asustados, no sé, maestra. Mire, la Torre de Babel cuenta la Biblia a lo que han escrito en el Antiguo Testamento y ha habido documentales sobre ello, por eso también me acordé cuando empecé a dar esta clase hace muchos años. Habla acerca de un rey, no me acuerdo del rey, pero era un rey que era de Babilonia, y el rey empieza a construir una torre grande, 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 lo más alto posible, porque él decía que quería estar al lado de Dios, porque él se sentía un Dios. Entonces él cree que por medio de la torre va a llegar a Dios. Y hace una torre muy grande, pero no alcanzaba el cielo. En una de esas va el rey con todos sus soldados a revisar qué estaba sucediendo con la torre, porque se estaban tardando y por qué la torre, de tan grande que estaba, de tan alta, se empezaba a inclinar, como la torre de Pisa, que se chocó, pero pues hagan de cuenta la torre más grande y empieza a torcerse. ¿Qué pasa ahí? Cuando sube el rey, empieza a golpear, a pisar a la gente era su tapete, la gente le tenía que limpiar los pies, besar los pies, alabarlo, como si fuera un dios. Al momento de llegar casi a la cima, se percata que la torre se está inclinando más, empieza a bajarse, le dio miedo y regaña a su arquitecto diciéndole, que no se le llamaba arquitecto, pero era el constructor, así se les decía, que estaba mal la torre, que quería una torre más firme, que cómo iba a llegar al lado de Dios, a platicar con su amigo Dios, con su hermano, porque se creía del mismo nivel de Dios. Al momento de que él empieza a regañar, empieza a golpear y empieza a aventar gente, porque empezaba a aventar gente desde arriba, de que quítate, me estorbas, pues la gente se moría al caer, cae un rayo y una tormenta de arena que hace que la Torre de Babel
se caiga de lado, pero es tan fuerte que al momento de caer, pues hay muertos, pero hay algunos que sobreviven, entre ellos el rey. Cuando el rey despierta de la golpiza que se dio con los ladrillos y demás las piedras, se percata de que la gente estaba asustada, traumada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque él les empezaba a gritar, ¿qué están haciendo? Levanten todas las piedras, bla, bla, bla. Nadie le hacía caso. Y les agarraba y les decía, ¿por qué no me escuchas? Y empezaban a hablar diferentes lenguas. Entonces empezaron a escucharse entre ellos, como los animalitos que dicen, escucho el becerrito y la vaquita con vaquita, puerquita con puerquita. Pues así hagan de cuenta, empiezan a juntarse los que empiezan a hablar de una lengua en un lado, de otra lengua al otro lado, de otra lengua al otro lado. Y eso es lo que hace la división de las lenguas, que es el germánico, el griego, el latín, que se van dividiendo y cada quien fue a tomar su propia nación. Esa es parte de lo que viene siendo la Torre de Babel. Quiere decir que cuando surge esta leyenda, hace como una semejanza a lo que estamos viendo ahorita. La sánscrita viene siendo la primera lengua que el ser humano tenía correctamente bien. Y tras, no sabemos por qué, por eso digo, pues se me hace raro porque si están diciendo de la Torre de Babel puede que sea real. Tras no sé qué pasó, se empieza a hacer la división del griego, del latín, del alemán, del turco, del chino, del japonés, se empiezan a dividir todos y si se fijan, cada uno se fue expandiendo de diferentes lados, no quedaron donde mismo. Entonces, esta es parte de lo que surge en 1816. El sánscrito es la lengua madre de todas las lenguas, ¿de acuerdo? Después pueden buscarlo de la Torre de Babel. En el siglo XIX nace la reconstrucción de una lengua original, el proto-indoeuropeo. Pónganla ahí. El proto-indoeuropeo es la lengua europea, exclusiva solamente de los europeos, solamente exclusiva de ellos. Gracias a estas investigaciones que hace Franz Bopp y gracias a lo que surge en el siglo XIX con la división del proto-indoeuropeo, y nosotros tenemos el proto-indoamericano, que lo vamos a ver en otras unidades, nace la lingüística como una ciencia, considerada como una disciplina de la semiología, la semántica que es, pueden ponerle ahí, semántica es el significado de las palabras, y de la psicología social. O sea, se hace una ciencia por sus investigaciones, por sus disciplinas, de la correcta pronunciación de las palabras, del significado único y real de una palabra, y del aspecto psicológico social de las personas. Eso es considerado como una ciencia, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? ¿No? No, nada más para reafirmar, Ajá. el sánscrito es la primera lengua del humano, ¿verdad? Lo que mencionó. Exactamente, ajá. Es como ustedes, como si les pusiera a hacer un árbol y les voy a decir, va a ser su árbol genealógico. ¿Quién fue el primero que fue quién fue su primer padre o madre de todos los que surgen? Ahí surge el sánscrito, pero de ahí ya se dividen. Proto-indoeuropeas, proto-indoamericanas. Que lo vamos a ver más adelante para que no se me desesperen. Hasta aquí quédense con ello. Ya es una ciencia porque estudia la historia, la evolución, su significado de las palabras, su originalidad de las palabras y porque se utiliza psicológicamente entre las personas. ¿De acuerdo? Las disciplinas auxiliares se instruyen o enseñan de la lingüística por sus investigaciones. Se basa en la expresión tradicional y siguen siendo utilizadas, aunque con otras mezcladas en determinados contextos, porque se usan en las investigaciones históricas. Existen dos tipos, las ciencias y las disciplinas. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Una disciplina auxiliar fue parte de lo que se le consideró como una ciencia. Cuando hacen esa investigación de las lenguas, hacen estas dos divisiones. Ustedes mismos lo pueden hacer de cualquier tipo de lengua. Como ciencias está la filología, que dijimos que era la filología. El por qué y el dónde surge. El por qué y dónde surge, y es una crítica hacia la historia de las lenguas. ¿Ok? La antropología, la economía, la geografía, la química, botánica, zoología, arqueología, biología evolutiva, ecología, historia física, todas las ciencias que tenemos como seres humanos
forman parte de la lingüística. ¿Por qué? Porque utilizan lenguas y palabras para expresar cada uno de ellos. No es lo mismo que yo hable acerca de palabras de economía a palabras de química, ¿verdad que no? No es lo mismo la palabra de zoología, que es el estudio de los animales, a la biología evolutiva, porque en la biología evolutiva ve la evolución del ser humano, ve lo de las células, ve lo del cerebro, ve varias partes del cuerpo humano, mientras que la botánica o la zoología se dedica a su propia rama. Es como veíamos anteriormente en la clase, ¿no? Cada quien habla de lo que aprende y eso es parte de las ciencias. Pero todas las ciencias que tenemos, derecho, educación, pedagogía, psicología, contaduría, ingeniería, robótica, todas esas ciencias tienen el uso de la lingüística por las palabras, por la escritura que cada uno de ellos divide. Mientras que las disciplinas son las que vamos a ver en la unidad número 2, es la fonética, la fonología, la semántica, prosodia, sintaxis, analogía, ortografía, gramática, morfología y etimología. Esas hasta aquí se las dejo porque las vamos a ver más a profundidad en la unidad número 2, ¿de acuerdo? Entonces las disciplinas auxiliares se van a dividir siempre en dos, en disciplinas que estudian todos los rasgos personales del lenguaje y en las ciencias, que es el uso de estas disciplinas, pero particularmente al área que corresponda, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí que tengan? ¿Nada? No, maestra. Muy bien. Hasta aquí es la lingüística como ciencia. Hugo, ¿por qué la lingüística ya es considerada una ciencia? Pues porque involucra ya como tal el origen y no quedarnos solamente con lo que ya conocemos, ¿no? Sino indagar pues el porqué de cada situación, creo, ¿no? Sí, ¿alguien más que quiera darnos su punto de vista? Acuérdense que son 10 puntos de participación, Pues chicos. porque ya estudia más la historia, el origen y todo lo relacionado a ello. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué se permite ya con la filología también? Interpretaciones. Críticas. Críticas a los Criticar. textos. Así es. Muy bien. Entonces sí quedó muy claro, ¿verdad? Ahora Sí, ya tengo vamos. mis 10 puntos. Tus 10 puntos. Ajá, mira. Vamos con el siguiente punto, que es la lingüística descriptiva. Ya aprendimos que era una ciencia, ahora vamos con la descriptiva. ¿Me puedes leer, por favor, Hugo, la definición? Sí. Se Gracias. ocupa de la descripción y el análisis de las maneras en que opera el lenguaje y es usado por cualquier grupo dado de hablantes en cualquier tipo. Ejemplo, la lengua griega antigua, el latín, y algunas que aún se hablan. El francés antiguo y el inglés antiguo que se viven en la literatura. Muy bien. Entonces, la lingüística descriptiva describe, como nos dice tal cual, los rasgos particulares de cada tipo de lengua. ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros también tenemos una lingüística descriptiva. Nos expresamos de diferentes formas, hablamos de diferentes formas, pero va a ser de acuerdo con ese al tipo de lengua que estemos hablando, ya sea culta, ya sea estudiantil, las que aprendimos la semana pasada. El francés antiguo y el inglés antiguo solamente se ven en la literatura, pero como hemos visto, todo tiene que evolucionar constantemente. A ver, permítanme. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? También nos dice que la lingüística descriptiva, cuando se convierte en descriptiva, cualquier grupo, que ya vimos que eran los dialectos de hablantes, puede utilizarlo en cualquier tiempo,
como los hablantes que tenemos aquí del dialecto en México, ¿no? Que el maya, el náhuatl, el cora, ha trascendido durante muchos siglos. También es considerado una lengua descriptiva de ellos, conocer de dónde viene la lengua y por qué no ha evolucionado también ese tipo de lengua. Otro ejemplo que tomamos en cuenta es el latín y su familiaridad, que necesita el estudio de las tierras tanto en Europa como en otros lugares. Como resultado se obtiene unas lenguas mal descritas y mal analizadas en su naturaleza, pero que se usan de forma tradicional. Por ejemplo, nuestro latín que tenemos dentro de nuestra lengua está mal escrita, porque viene de diferentes etapas de transformación, desde que llegamos españoles hasta ahorita, cómo ha trascendido, cómo ha evolucionado ese tipo de lengua que tenemos hasta el día de hoy. Y obviamente pues están mal descritas, mal analizadas y son usadas tradicionalmente por los hablantes. Ejemplo, ya vimos la semana pasada lo de la chancla, lo del bebé, que tienen muchos significados. Sin embargo, cuando una lengua es nativa, originaria, acuérdense que solamente va a tener un solo significado, no va a tener 5 ni 6. En el tiempo, tiene 2 puntos muy importantes. Puede ser presente cuando existen lenguas que todavía no se escriben. Por ejemplo, hay palabras que nosotros decimos, no voy a decir cuáles son, pero hay hasta groserías, que no vienen en un diccionario, pero que las decimos y no se escriben. Porque no sabemos cómo se escribe realmente, nomás. Es que yo oí que le dijeron esto, pero ¿cómo se escribe? No, pues no sé. Pero es ¿por qué? Porque es el presente. De que revolvemos palabras de nosotros con palabras de otras lenguas. Se hace una fusión y crea nuevas. Ve en el pasado, por ejemplo, los testimonios escritos como las lenguas muertas, como la hitita y el griego antiguo que murieron. Las tablillas que encontraron en Armenia, que encontraron en Turquía. Entonces, cuestiones que, mira, vamos a buscar algo y encuentran los arqueólogos, mira una tablilla. Y dicen, las tablillas de Moisés, aquí están. Entonces sí son reales. Y venían en otro idioma, venían en sánscrito. No venían en latín, no venían ni en griego, venían en sánscrito porque era la original en aquel tiempo. Entonces, aquí vemos los 2 pasos en el tiempo. En el presente pueden ser lenguas que aún no están en el diccionario, no se escriben, no sabemos cómo se escriben, pero que nosotros sí podemos decirlas. Por ejemplo, la palabra what. Y dices, what? Ok, si hablamos en español, pues no te entiendo. Pero si hablamos en inglés, pues está mal escrito, ¿no? Mal pronunciado. Y en el pasado, las antiguas que pueden estar muertas o que se encuentran, por ejemplo, en el calendario solar, les decía a los chicos de redacción, el calendario solar y el calendario lunar, y cómo venían sus imágenes, su escritura, que a pesar del tiempo, pues algunas ya no están. Y las lenguas muertas de nuestro país también vienen siendo en el pasado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Oiga, maestra, a lo mejor voy a sonar como, no sé la palabra, pero para que me quede más entendido, por la forma como ahorita lo expresó usted. Al momento de que hablamos de sánscrito, ya estamos hablando como tal de lenguaje, porque usted ahorita lo mencionó como el lenguaje o la lengua griega, hebrea y así, ¿no? Y al momento de que usted expresó sobre las tablas, lo menciona como el lenguaje sánscrito. Entonces, ¿ese es el término correcto? Porque, o sea, entiendo el significado, pero al momento de que le doy uso en la oración. Mira, lo que pasa es que el sánscrito es el antiguo, y el antiguo fue, haz de cuenta que tú aprendes las primeras palabras, que dicen papa, ¿no? Sin acento, papa. Entonces tú vas desarrollando esa forma de pronunciar la palabra sin entender el significado, vamos a un ejemplo, hasta que llega ahora sí lo que es la descriptiva y te dicen, es que no se dice papa, se dice papá. ¿Y qué haces tú? Pues la palabra papa
viene siendo como tu sánscrito, muere, ya no existe, y queda la nueva, que viene siendo el español. El sánscrito ya no está vigente, es la madre de las lenguas, quedan ciertas palabras de la misma, como vimos que Bob encontró diferentes palabras similares en lo que era la lingüística clásica, la lingüística media. En la moderna ya se está perdiendo por completo, a eso se refiere. Pero si vemos en la actualidad, ya no tenemos un sánscrito en nuestro lenguaje, ya murió, porque el latín de nosotros ha pasado por varias etapas evolutivas. El solo latín, el antiguo, el medio y el moderno, más lo que tenemos del árabe, más lo que tenemos del inglés, más lo que tenemos, el sánscrito original ya se fue. ¿Sí, Hugo? Para que quede un poquito más claro. ¿Sí te aclaré o ya te revolví más, Hugo? No, ya con eso me aclaró. Ah, ok, Gracias. entonces ya no existe ahorita. Eso era en lo antiguo y en lo medio. En lo moderno ya no existe. Maestro, o sea que el sánscrito es como las lenguas muertas, así, tal cual, las que Es se van una al lengua archivo. muerta, así es. Totalmente, las que están en el archivo ya no, o sea, no las hablamos, ni se escriben, ni nada, ¿verdad? Ni nada, porque ya murió, ya tenemos un español más moderno. Es, por ejemplo, cuando veamos el estructuralismo americano al europeo, cuando les voy a explicar de qué se trata. El estructuralismo europeo, el estructuralismo se basa a esto, sánscrito, lengua madre, las protoindoeuropeas son las lenguas madres de todas las lenguas, que de ahí surge el búlgaro, que de ahí surge tal, que de ahí surge tal, pero hay un momento en el que son 5 o 6 que son las naturales, las protoindoeuropeas, que surgen de lo que aprendimos ahorita con Hugo, surge de ellas. Entonces de ahí surge otra lengua, imagínate, ya vas en tercera etapa, y de ahí surge otras lenguas que somos las que tenemos en América. Cuando realizan la investigación del estructuralismo europeo, se percatan que el proto-indoeuropeo es cuando nace en ese tiempo, son parecidas a las lenguas por su época, por la época de las conquistas, que aparecen en la Biblia, que aparecen en los textos que ya, tablillas y demás, que coinciden en ciertas fechas. Pero cuando esas investigaciones, bueno, está muy bien, tienen el mismo tipo de pronunciación, evolucionó, sí se fue a América, sí hizo esto, pero cuando por accidente llegan a América, en lugar de llegar a Estados Unidos, llegaron a México, descubren que en México, pues nuestro idioma es muy diferente. Estoy hablando de 1900 más o menos. Descubren y dicen, oye, espérate, son palabras parecidas al español de España, de Castilla, pero su pronunciación es diferente, ya no arrastran la S. Si se fijan, no arrastramos la S ni la Z. Y se dieron cuenta que nosotros teníamos 3 cosas o 3 letras que en otros no existen. La X, la Ñ y la Ch. Y se fijan, Xochimilco. Y escuchan la palabra Xochimilco. ¿Qué es eso? ¿Cómo se escribe? Ah, pues mira, viene de tal, surge de tales. Y se sorprende. A ver, espérate, ¿cómo? Existen tlaxcaltecas, existieron los aztecas, existieron los mayas, los cora, los olmecas. Empiezan a investigar todas las civilizaciones mesoamericanas de nuestro país, las antiguas, y se percatan que de ahí surgen más y más poblaciones con diferentes lenguas, dialectos, como veíamos anteriormente, que es la palabra correcta, diferentes dialectos en una sola nación. Por eso ahí se da como que, ¿qué diferencia hay ahorita a lo que vimos del sánscrito que existía al de que tenemos hoy en día? No queda nada. Si acaso en España, en Grecia quedan algunos rasgos, en Italia quedan algunos rasgos, pero de América para acá, desde Estados Unidos, Canadá, para el sur, todo, no, porque acuérdense que fueron migraciones de aquella parte. Por ejemplo, los gringos, los de Estados Unidos, eran los de la gente vulgar de Alemania. Y la gente vulgar ya vimos de qué se trataba, la gente pobre, la gente que no tenía educación, la gente que no estudiaba, migraron a Estados Unidos. Por eso cuando ustedes, si se dan la oportunidad de escuchar, hablar a alguien que habla inglés de Inglaterra al inglés de Estados Unidos, hay una gran diferencia en cuanto a las pronunciaciones. El de Inglaterra es más limpio, se escucha mucho más claras las palabras que el de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ahorita regresamos, chicos, porque ya se acabó el tiempo. Volvemos con el siguiente tema. Nos vemos en unos 2, 3 minutitos, ¿de acuerdo? Para que descansen también de la mente, para que digan qué es el sánscrito y qué es el griego y vayan tranquilamente acomodando lo que estamos aprendiendo. Ahorita regresamos.